Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La excelencia académica, según las mentes más preclaras de la galaxia, se suponía que debía ser predecible. Se tomaba una especie que había evolucionado en un mundo agradable y seguro, donde lo más peligroso era, tal vez, una planta con flores ligeramente agresiva. Se les daban unos cuantos milenios para desarrollarse sin inconvenientes como desastres naturales o depredadores. Y, finalmente, producían seres capaces de calcular la trayectoria óptima para un salto hiperespacial de 17 dimensiones mientras componían poesía sobre la belleza matemática de la espuma cuántica. Era una teoría encantadora. Había funcionado maravillosamente durante 3.000 años, y estaba a punto de encontrarse con una chica humana de 1,67 metros que, al parecer, nunca había recibido el memorando sobre quedarse en su categoría de peso intelectual designada. La Academia de la Hegemonía para la Excelencia de Especies Apex ocupaba una estación espacial aproximadamente del tamaño de una luna pequeña, posicionada en el tipo de ubicación cósmica que gritaba, «Somos muy importantes y muy caros». Sus pasillos brillaban con esa clase de perfección estéril que sugería una civilización avanzada o una obsesión insana con los productos de limpieza. Las pantallas holográficas exhibían la joya de la corona de la Academia, el panteón de la excelencia académica, donde las mentes más brillantes de la galaxia se reunían para demostrar que eran, de hecho, brillantes. La forma cristalina del decano Morak zumbaba de satisfacción mientras revisaba la lista actual de estudiantes. Veloranos con sus matrices de procesamiento cuántico que podían resolver ecuaciones que la mayoría de las especies ni siquiera podían pronunciar. Colectivos acuáticos TOS cuya conciencia distribuida podía analizar problemas desde miles de perspectivas simultáneas. Mentes colmena quinari que trataban las matemáticas de 17 dimensiones como lectura recreativa. Estos eran seres cuyos antepasados habían evolucionado en mundos paradisíacos donde la mayor presión evolutiva era decidir qué variedad de fruta perfectamente nutritiva comer en el desayuno. La excelencia, dijo Morak a su asistente, el administrador Griggs, es el producto natural de las condiciones perfectas. Cuando una especie trasciende la supervivencia, asciende al pensamiento puro. Griggs, cuya forma gaseosa onduló en señal de acuerdo, había escuchado este discurso aproximadamente 400 veces. Aún así, el protocolo exigía reconocimiento. En efecto, decano. La clase Apex representa el mayor logro intelectual en el espacio conocido. Lo que ninguno de los dos mencionó, porque habría sido terriblemente gauche, de mal gusto, era que los requisitos de admisión de la academia habían sido diseñados específicamente para excluir cualquier cosa que pudiera perturbar este elegante paradigma. Las clasificaciones de mundo letal comenzaban en el nivel 7 y continuaban hacia números que hacían que los académicos respetables se sintieran físicamente incómodos. La sola idea de admitir algo de un reino de pesadilla de clase 12 era tan absurda que los sistemas de solicitud ni siquiera tenían códigos de rechazo apropiados, lo que hacía que la situación actual fuera particularmente incómoda. El profesor Gilly Penn, cuya forma etérea parpadeaba actualmente con lo que generosamente podría llamarse pánico controlado, se materializó junto a la masa cristalina del decano. «Tenemos un problema». «Defina problema», respondió Morak, aunque sus frecuencias armónicas ya habían cambiado a un registro claramente ominoso. «Percance administrativo, error en el programa de intercambio estudiantil, desastre en el archivo de referencias cruzadas». La forma de Gilly Penn ahora estroboscopaba con una histeria apenas contenida. «Tenemos a un habitante de un mundo letal inscrito en la clase Apex». El silencio que siguió fue del tipo que típicamente precedía a guerras galácticas o al colapso de sistemas estelares. La forma gaseosa de Griggs se condensó en una pequeña nube horrorizada. «¿Qué clasificación?», preguntó Morak, con su voz cargada de la cuidadosa neutralidad de alguien que espera contra toda esperanza recibir noticias meramente catastróficas en lugar de apocalípticas. «Terra 3». Si los seres cristalinos pudieran sufrir ataques cardíacos, Morak se habría hecho añicos en el acto. Terra 3, la recientemente reclasificada Tierra, era el tipo de mundo letal que hacía llorar a los xenobiólogos endurecidos.
Un planeta donde la especie dominante había sobrevivido de algún modo a eras de hielo, supervolcanes e impactos de asteroides, e inexplicablemente había decidido que la respuesta apropiada al descubrir el fuego era encontrar inmediatamente formas más eficientes de matarse unos a otros con él. ¿Cómo?, preguntó Morak, con la cuidadosa enunciación de alguien que intenta con todas sus fuerzas no gritar. ¿Cómo se inscribe uno accidentalmente a un humano? La forma de Gilly Ben parpadeó a modo de disculpa. Error de papeleo. El comité de admisión vio Terra, y asumió que era una de las colonias de Terra Prime. Para cuando alguien notó la designación 3, ella ya estaba en el transporte y ya está aquí. Está en el salón de orientación 7 con la clase Apex. La estructura cristalina del decano comenzó a emitir un zumbido armónico bajo que se traducía aproximadamente como el sonido de una fatalidad inminente. ¿Siguen todos vivos? Bueno, sí, pero... Manejaremos esto discretamente, interrumpió Morak. Libertad condicional académica, retiro por motivos compasivos, ajuste de memoria si es necesario. Lo que sea necesario para mantener la integridad institucional. Lo que no consideraron en su prisa por contener la situación fue que los humanos habían desarrollado un rasgo particularmente inconveniente, la capacidad de parecer completamente inofensivos justo hasta el momento en que dejaban de serlo. Freya Blackwood estaba teniendo lo que más tarde describiría como la mañana más entretenida de su carrera académica. El paquete de orientación le había advertido sobre los periodos de ajuste cultural y las curvas de aprendizaje específicas de cada especie, pero nadie se había molestado en mencionar que su mera presencia causaría que 17 especies alienígenas diferentes intentaran evacuar simultáneamente por la misma puerta. Estaba sentada en el centro del salón de orientación 7, rodeada por un perímetro cuidadosamente mantenido de genios aterrorizados, pareciendo un cachorro perdido que de alguna manera había entrado en una congregación de matemáticos nerviosos. El efecto se estropeaba un poco por el hecho de que claramente se estaba divirtiendo. No hagan contacto visual, susurró Beltar, el representante cristalino cuya matriz de procesamiento cuántico estaba ejecutando actualmente 17 cálculos de probabilidad diferentes sobre estadísticas de violencia humana. Las especies depredadoras interpretan el contacto visual directo como un comportamiento de desafío. Los TOS, hablando a través de su conciencia colectiva con la temblorosa armonía de 1.000 millones de mentes acuáticas, ondularon ansiosamente. El habitante del mundo letal parece estar observándonos. ¿Deberíamos alertar a seguridad? ¿Qué seguridad? La respuesta de la mente colmena de King llevó el borde amargo de la desesperación. Los drones de seguridad no fueron diseñados para manejar clasificaciones de Terra 3. Son esencialmente unidades de limpieza avanzadas con delirios de grandeza. Hex, cuyo estatus de ser de energía generalmente transmitía una cómoda sensación de superioridad sobre las limitaciones físicas, estaba experimentando la novedosa sensación del terror existencial. Quizás si nos quedamos muy quietos, perderá el interés y buscará una presa más fácil. Freya, que había estado escuchando este intercambio con la atención absorta de un antropólogo descubriendo una nueva cultura, finalmente habló. Hola, soy Freya. Creo que puede haber algún tipo de confusión con mi inscripción, pero honestamente, este lugar es fascinante. ¿Les importa si pregunto qué están estudiando todos? El silencio que siguió fue ensordecedor. 17 especies de la élite intelectual galáctica, seres cuyos antepasados habían resuelto los misterios del viaje más rápido que la luz mientras la humanidad todavía estaba descubriendo la agricultura, miraron al habitante del mundo letal que acababa de hacerles una pregunta alegre. Los procesadores cuánticos de Beltar colapsaron y se reiniciaron 3 veces en rápida sucesión. Habla, lograron decir los dos, con su conciencia colectiva fragmentada por la conmoción. Los materiales informativos mencionaban capacidades de vocalización rudimentarias, pero utilizó el galáctico estándar. Con estructuras gramaticales adecuadas, susurró la mente colmena de Kin en una armonía de 17 partes. Y, añadió Hex con la fascinación horrorizada de alguien que ve un desastre natural en cámara lenta, parecía ser amistoso. Freya inclinó la cabeza en lo que habría sido un gesto adorable si lo hubiera realizado literalmente cualquier otra especie en la galaxia. ¿Está todo bien? Se ven un poco tensos. El profesor Gilly Ben eligió ese momento para materializarse en el salón de orientación, su forma etérea parpadeando con determinación burocrática.
Había preparado un discurso cuidadoso sobre errores administrativos y procedimientos de retiro inmediato, pero la visión de una humana charlando casualmente con la clase Apex causó que sus funciones cognitivas superiores se apagaran temporalmente. Señorita Blackwood, logró decir, consultando su tableta de datos con el enfoque desesperado de alguien que se aferra a procedimientos familiares. Parece haber cierta confusión con respecto a su estado de inscripción. Oh, está bien, respondió Freya con la indiferencia casual de alguien acostumbrada a la incompetencia burocrática. Me imaginaba algo así, pero ya que estoy aquí, ¿sería posible asistir a algunas clases? Nunca he visto un sistema educativo interestelar. La forma del profesor parpadeó rápidamente entre varios estados diferentes de existencia mientras su mente intentaba procesar esta solicitud. Un habitante de un mundo letal quería auditar clases en la academia con los estudiantes Apex. El plan de estudios está diseñado específicamente para arquitecturas cognitivas avanzadas. Estoy segura de que me las arreglaré de alguna manera, dijo Freya alegremente. Siempre he sido buena adaptándome. Esas últimas palabras quedaron en el aire como una profecía, aunque nadie presente era lo suficientemente paranoico como para reconocer las señales de advertencia. Después de todo, ¿qué posible amenaza podría representar un habitante de mundo letal confundido para la mejor institución educativa de la galaxia? El primer día de clases procedió exactamente como todos esperaban, mal. Freya Blackwood tropezó a través de la introducción a la mecánica cuántica como alguien que nunca había oído hablar de matemáticas, hizo preguntas dolorosamente básicas durante xenobiología avanzada y pareció completamente desconcertada por los principios fundamentales de la historia galáctica. Pero ¿por qué el Imperio Veloriano simplemente no negoció con las colonias mineras en lugar de establecer protocolos de bombardeo orbital? Preguntó durante la conferencia del profesor Gritor sobre teoría clásica de la conquista, su voz cargada de la inocente confusión de alguien que aparentemente nunca había oído hablar de la adquisición eficiente de recursos. El profesor, un reptiliano distinguido cuyas escamas se habían vuelto de un tono particular de verde que indicaba irritación pedagógica, pausó su presentación holográfica. Porque, señorita Blackwood, la negociación implica igualdad entre las partes. El imperio poseía tecnología superior, potencia de fuego superior y desarrollo evolutivo superior. La negociación habría sido ilógica. Pero, ¿no habría sido más eficiente la negociación? Quiero decir, el bombardeo orbital debe haber sido costoso, y perderían toda la infraestructura, además tendrían que lidiar con movimientos de insurgencia. Y, señorita Blackwood, interrumpió el profesor con la paciencia forzada de alguien que explica aritmética básica a un niño particularmente lento, la superioridad del imperio era absoluta. La resistencia era matemáticamente imposible. Freya parpadeó lentamente, su expresión irradiando el tipo de confusión inofensiva que hacía que todos sintieran una vaga lástima por ella. Oh, vale. Eso tiene sentido, supongo. Los estudiantes de la clase Apex intercambiaron miradas que mezclaban alivio con cierta satisfacción engreída. El habitante del mundo letal estaba claramente fuera de su profundidad, luchando con conceptos que ellos habían dominado en su equivalente de educación primaria. Los procesos cuánticos de Beltar zumbaban con cómoda superioridad. La primitiva demuestra las limitaciones clásicas de un mundo letal, incapaz de comprender el pensamiento estratégico más allá de las preocupaciones inmediatas de supervivencia. Bastante predecible, estuvieron de acuerdo los dos, su conciencia colectiva ondulando con condescendencia académica. Su entorno evolutivo nunca requirió un análisis sociopolítico complejo. Durante matemáticas avanzadas, Freya pasó 45 minutos mirando una ecuación de 17 dimensiones relativamente simple con la expresión de alguien tratando de leer jeroglíficos antiguos. Cuando el profesor Selton finalmente preguntó si necesitaba ayuda, ella levantó la vista con la sonrisa tímida de alguien admitiendo la derrota. Lo siento. Creo que estoy abordando esto mal. En la Tierra, solemos empezar con problemas más simples y vamos subiendo. ¿Podría mostrarme qué es lo que esta ecuación intenta resolver? El profesor, cuya conciencia matemática flotante podía procesar cálculos a través de 43 dimensiones simultáneamente, experimentó algo notablemente similar a la vergüenza ajena. Señorita Blackwood, este es un problema básico de optimización para la distribución de recursos a través de múltiples sistemas estelares. Las matemáticas son elementales.
Cierto, por supuesto, asintió Freya con entusiasmo. Es solo que de donde vengo, probablemente empezaríamos preguntando quién necesita qué recursos y por qué, luego averiguaríamos la forma más justa de distribuirlos basándonos en requisitos reales en lugar de optimización matemática. El silencio que siguió fue el sonido de mentes matemáticas avanzadas intentando procesar el concepto de justicia como una variable en ecuaciones de distribución de recursos. La justicia, repitió el profesor Selton lentamente, no es una constante matemática. No, pero podría ser un parámetro, sugirió Freya amablemente. Podría asignar valores basados en la necesidad real, los requisitos de la población, las prioridades de desarrollo. Señorita Blackwood, interrumpió el profesor gentilmente. Las matemáticas no se ocupan de interpretaciones subjetivas de la necesidad. Tratamos con soluciones óptimas a problemas definidos. ¿Pero quién define los problemas? La pregunta quedó colgada en el aire académico como una pequeña e inconveniente bomba. La conciencia matemática del profesor Selton realizó varios cálculos rápidos antes de decidirse por la respuesta más segura posible. Los problemas se definen a sí mismos a través del análisis objetivo. Oh, dijo Freya, pareciendo apropiadamente reprendida. Eso tiene sentido. Al final del primer día, el consenso entre la facultad y los estudiantes por igual era claro. La humana estaba irremediablemente superada. Poseía cierto encanto primitivo, pero su obvia confusión y preguntas básicas solo servían para resaltar el vasto abismo intelectual entre los instintos de supervivencia de un mundo letal y la verdadera excelencia académica. El decano Morak, revisando los informes del día en su oficina cristalina, se permitió un pequeño suspiro armónico de alivio. La contención parece exitosa. El habitante del mundo letal está claramente luchando con conceptos fundamentales. Podemos procesar su retiro mañana con una interrupción mínima. El administrador Griggs onduló en acuerdo. La situación parece manejable. Aunque debo notar que varios profesores mencionaron que sus preguntas, aunque básicas, parecían inusualmente enfocadas. ¿Enfocadas cómo? Todas parecen concernir a las suposiciones subyacentes en lugar de a los métodos computacionales. La estructura cristalina de Morak se atenuó ligeramente mientras consideraba esto. En su experiencia, las ideas verdaderamente peligrosas a menudo comenzaban con preguntas simples sobre por qué las cosas funcionaban de la manera en que lo hacían. Pero seguramente un habitante de un mundo letal no podría plantear ese tipo de amenaza intelectual. Monitorea la situación, decidió, pero mantén los preparativos de retiro. Lo que ninguno de ellos comprendió fue que Freya había pasado su primer día haciendo exactamente lo que los humanos hacían mejor, aprender las reglas para poder averiguar cómo romperlas. El segundo día comenzó con lo que la facultad describiría más tarde como la cascada de preguntas. Comenzó de manera bastante inocua durante el curso de física teórica avanzada del profesor Gilly Ben, cuando Freya levantó la mano con el gesto tentativo de alguien temeroso de revelar su ignorancia. Profesor, lo siento, pero tengo problemas para entender el principio de jerarquía fundamental. ¿Podría explicar por qué los seres de energía se consideran automáticamente más avanzados que los seres de materia física? La forma etérea del profesor Gilly Ben parpadeó con la satisfacción complacida de alguien a punto de corregir un malentendido básico. Señorita Blackwood, la jerarquía se basa en la complejidad evolutiva. Los seres de energía han trascendido las limitaciones de la materia física. Representamos un estado superior de existencia. Pero, ¿no necesita todavía interactuar con la materia física para efectuar cambios en el universo? Bueno, sí, pero... ¿Y no se mantienen sus patrones de energía mediante configuraciones específicas de campos cuánticos que siguen las mismas leyes físicas que la materia regular? La forma del profesor parpadeó más rápidamente. Las matemáticas son más complejas que... Supongo que lo que pregunto es si están atados por las mismas fuerzas fundamentales que todos los demás. ¿Qué hace que la configuración de energía sea inherentemente superior a, digamos, las redes neuronales biológicas o las matrices cuánticas cristalinas? El silencio en la sala de conferencias fue profundo. 43 de los estudiantes más avanzados de la galaxia se sentaron inmóviles mientras observaban a un habitante de un mundo letal deconstruir accidentalmente el fundamento teórico de la jerarquía académica con lo que parecía ser genuina curiosidad.
La forma del profesor Gilip Ben estaba ahora estroboscopando con lo que caritativamente podría llamarse angustia intelectual. El estado de energía permite una mayor flexibilidad computacional. Eso es realmente interesante. Entonces, se trata de potencia de procesamiento en lugar de superioridad inherente. Eso tiene mucho más sentido. Aunque, supongo que eso significaría que la jerarquía debería basarse en la capacidad real de resolución de problemas en lugar de en qué tipo de materia estás hecho, ¿verdad? Los procesadores cuánticos de Beltar estaban ejecutando tantos cálculos que varios comenzaron a generar firmas de calor. La humana acababa de sugerir que la jerarquía fundamental, el principio fundamental que justificaba toda la estructura de la civilización galáctica, podría ser arbitraria. Durante la pausa para el almuerzo, la clase Apex celebró una conferencia de emergencia en la cámara de estudio más segura de la academia. El estado de ánimo era notablemente menos confiado de lo que había sido 24 horas antes. Las preguntas del habitante del mundo letal se están volviendo problemáticas, admitió Beltar, su matriz cristalina atenuándose con preocupación. Parece estar identificando inconsistencias lógicas en principios académicos fundamentales. Seguramente es una coincidencia, insistieron los dos, aunque su conciencia colectiva estaba fragmentada por la duda. La indagación aleatoria ocasionalmente tropieza con puntos válidos. Nada en sus patrones de indagación parece aleatorio, observó King con la lúgubre precisión de una mente colmena que había estado analizando el comportamiento humano durante 18 horas seguidas. Cada pregunta se basa en respuestas anteriores. Está mapeando nuestros marcos teóricos. La forma de energía de Hex pulsó con una creciente inquietud. Pero es un habitante de un mundo letal. Se supone que están limitados a patrones de pensamiento basados en la supervivencia. Quizás, sugirió Beltar con la esperanza desesperada de alguien aferrándose a suposiciones cómodas, estamos sobreanalizando. Un día más debería revelar sus verdaderas limitaciones. Lo que no consideraron fue que los humanos habían estado usando preguntas aparentemente inocentes para derribar estructuras de poder establecidas durante aproximadamente 4.000 años. Era, en muchos sentidos, el pasatiempo favorito de su especie. Las clases de la tarde continuaron el patrón. Durante los estudios de civilización comparada, Freya se preguntó en voz alta por qué las civilizaciones exitosas siempre se medían por la tasa de expansión y el consumo de recursos en lugar de por la sostenibilidad y la satisfacción ciudadana. En sistemas lógicos avanzados, preguntó si los marcos lógicos formales podrían estar pasando por alto variables importantes que no podían cuantificarse matemáticamente en el análisis estratégico. Preguntó cortésmente si los modelos de teoría de juegos tenían en cuenta la posibilidad de que todos los jugadores pudieran beneficiarse de la cooperación en lugar de la competencia. Cada pregunta, tomada individualmente, parecía lo suficientemente inofensiva. Juntas, formaban un interrogatorio sistemático de cada suposición subyacente al pensamiento académico galáctico. El profesor Gritor, cuyo pragmatismo reptiliano generalmente proporcionaba inmunidad a la confusión teórica, se encontró mirando sus notas de clase con creciente desconcierto. Señorita Blackwood, sus preguntas sugieren un desacuerdo fundamental con los marcos analíticos establecidos. Oh, no, respondió Freya con alarma convincente. No estoy en desacuerdo con nada. Solo estoy tratando de entender cómo llegaron a estas conclusiones. En la Tierra, tenemos este dicho sobre las suposiciones. Bueno, no importa. Estoy segura de que sus métodos son mucho más sofisticados que los nuestros. Las escamas del profesor cambiaron a un color que indicaba una profunda inquietud filosófica. La humana afirmaba buscar comprensión, pero sus preguntas exponían consistentemente lagunas en el razonamiento lógico que él nunca había notado anteriormente. O era la persona más accidentalmente perceptiva que jamás había encontrado, o estaba deconstruyendo sistemáticamente la ortodoxia académica mientras mantenía una fachada de confusión inocente. Al anochecer, la reunión de emergencia de la facultad tenía la atmósfera de un consejo de guerra enfrentando a un enemigo incomprensible. El impacto del habitante del mundo letal en la dinámica del aula se está volviendo significativo, informó el profesor Gillipen, su forma parpadeando con agitación apenas controlada. Los estudiantes están empezando a hacer preguntas similares. ¿Qué tipo de preguntas?, exigió el decano Morak, su estructura cristalina resonando con armónicos ominosos.
fundamentales. Están cuestionando suposiciones básicas sobre jerarquía, metodología y marcos teóricos. La forma gaseosa del administrador Griggs se condensó con horror. Está creando contaminación intelectual. Peor, agregó el profesor Selton con gravedad. Está demostrando que nuestros estudiantes avanzados en realidad no entienden los principios subyacentes que han memorizado. Pueden ejecutar cálculos complejos, pero no pueden explicar por qué esos cálculos producen resultados válidos. Las frecuencias armónicas del decano Morak cambiaron a un registro que se traducía aproximadamente como catástrofe inminente. ¿Cómo es esto posible? Estas son las mentes más finas de la galaxia. ¿Lo son? Preguntó el profesor Gritor en voz baja. ¿O son simplemente el producto de sistemas educativos que priorizan la memorización sobre la comprensión? El silencio que siguió fue el sonido de 3.000 años de certeza académica resquebrajándose bajo el peso de 2 días de preguntas inocentes. Mañana, declaró Morak con determinación cristalina, comenzamos las pruebas integrales, protocolos de evaluación formal. Si el habitante del mundo letal está creando caos por ignorancia, los resultados demostrarán sus limitaciones claramente. ¿Y si no es ignorante? Preguntó el profesor Gillipen. Nadie quiso responder a esa pregunta. El tercer día llegó con toda la amenaza sutil de una tormenta que se aproxima. Los protocolos de prueba de la academia habían sido diseñados para mostrar la superioridad intelectual de sus estudiantes a través de una batería completa de exámenes que cubrían todas las disciplinas académicas principales. Las pruebas eran notorias por su dificultad. Incluso los estudiantes de la clase Apex típicamente lograban tasas de finalización inferiores al 60%. Freya llegó al centro de pruebas luciendo fresca y extrañamente emocionada, como alguien anticipando un desafío entretenido en lugar de una ejecución académica. Había pasado la noche anterior en su dormitorio, supuestamente luchando con materiales de estudio básicos, pero varios estudiantes habían informado escuchar lo que sonaba sospechosamente como risas resonando desde sus aposentos. Recuerden, susurró Beltar a sus compañeros estudiantes Apex mientras se instalaban en sus cápsulas de prueba. El habitante del mundo letal puede poseer ciertas adaptaciones de resolución de problemas orientadas a la supervivencia, pero la evaluación académica formal revelará sus verdaderas limitaciones. El primer examen fue mecánica cuántica avanzada, una prueba integral que requería no solo precisión matemática, sino una profunda comprensión de los principios teóricos. Los estudiantes Apex lo abordaron con la confianza nacida de años de educación especializada. Freya miró su interfaz de prueba durante aproximadamente 30 segundos, luego comenzó a trabajar con la eficiencia metódica de alguien siguiendo una rutina familiar. La primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo llegó cuando el sistema de monitoreo automatizado marcó una anomalía. La humana había completado el examen de mecánica cuántica en 47 minutos. El tiempo promedio de finalización para los estudiantes Apex era de 3 horas y 22 minutos. El profesor Selton, monitoreando los resultados desde el centro de evaluación, miró sus pantallas con creciente incredulidad. O ha fallado catastróficamente o hizo una pausa, ejecutando los datos a través de algoritmos de verificación. Esto no puede ser correcto. Los resultados del examen de mecánica cuántica mostraron no solo la finalización, sino una finalización perfecta. Cada respuesta no solo era correcta, sino que demostraba enfoques novedosos para problemas complejos que el sistema de evaluación nunca había encontrado antes. Ejecuten protocolos de verificación completos, ordenó el decano Morak, su estructura cristalina zumbando con lo que podría haber sido pánico. Busquen infiltración en el sistema, corrupción de datos, cualquier cosa que pueda explicar estos resultados. Los resultados del examen de xenobiología avanzada llegaron 20 minutos después. Puntuación perfecta. Tiempo de finalización, 31 minutos. Historia galáctica. Puntuación perfecta, 28 minutos. Estudios de civilización comparada. Puntuación perfecta, 35 minutos. Física teórica. Puntuación perfecta, 41 minutos. Para cuando llegaron los resultados de matemáticas avanzadas, puntuación perfecta, 23 minutos, el centro de evaluación de la facultad había descendido al caos controlado.
17 profesores estaban ejecutando simultáneamente protocolos de diagnóstico mientras intentaban comprender resultados de pruebas que deberían haber sido imposibles. La humana no solo está respondiendo correctamente, informó el profesor Gilip Ben, su forma etérea estroboscopando rápidamente a través del espectro visible. Está proporcionando soluciones que demuestran comprensión de principios que aún no hemos enseñado. Conceptos avanzados que no se introducen hasta el plan de estudios de tercer año. ¿Cómo está accediendo a información más allá de su nivel educativo? Exigió el administrador Griggs. Ella no está accediendo a nada, dijo el profesor Gritor lentamente, sus escamas cambiando a colores que indicaban una profunda confusión. Está derivando principios avanzados a partir de información básica mediante extrapolación lógica. Las frecuencias armónicas de Morak habían alcanzado registros típicamente reservados para desastres naturales. Está sugiriendo que un habitante de mundo letal está desarrollando independientemente marcos teóricos avanzados en tiempo real. Estoy sugiriendo, respondió el profesor con la cuidadosa precisión de alguien reportando una verdad imposible, que ella entendía estos marcos antes de llegar. Ha estado fingiendo estar confundida. La confirmación final llegó con los resultados del análisis estratégico. No solo Freya había logrado una puntuación perfecta, sino que había proporcionado soluciones alternativas a 12 escenarios diferentes. Soluciones que eran más elegantes, más eficientes y más éticamente sólidas que las respuestas correctas en la base de datos de la academia. Su alternativa al escenario de la colonia minera de Velorian, leyó el profesor Gritor en voz alta, implica establecer acuerdos comerciales mutuos, asociaciones de desarrollo de infraestructura y programas de intercambio cultural que beneficiarían a ambas partes mientras eliminan la necesidad de conquista por completo. Hizo una pausa, su voz cargada de una nota de asombro. Los modelos matemáticos que proporcionó demuestran una eficiencia de recurso superior y una estabilidad a largo plazo en comparación con los enfoques tradicionales de bombardeo orbital. Eso es imposible, declaró Beltar, sus procesadores cuánticos ejecutando cálculos cada vez más desesperados. Las soluciones cooperativas no pueden optimizar la adquisición de recursos. La competencia impulsa la eficiencia. ¿Lo hace? Preguntó Freya alegremente, apareciendo en la puerta del centro de evaluación con la sincronización de alguien que había estado escuchando toda la conversación. Porque hice los números, y la cooperación en realidad produce mejores resultados en 17 de los 19 escenarios. La competencia solo optimiza la ganancia individual a corto plazo, pero la cooperación optimiza el beneficio grupal a largo plazo, lo que en última instancia proporciona mejores resultados individuales también. El silencio que siguió fue el sonido de suposiciones fundamentales rompiéndose contra una lógica inexorable. ¿Cómo? Preguntó el decano Morak, su voz cargando con 3.000 años de autoridad académica reducida a una sola pregunta desesperada. Freya se encogió de hombros con la indiferencia casual de alguien discutiendo el clima. He estado escuchando sus conferencias durante 3 días. Tienen habilidades computacionales asombrosas y habilidades de memorización increíbles, pero no parecen cuestionar si los problemas que están resolviendo son los problemas correctos para resolver. Los problemas se derivan de un análisis teórico riguroso basado en suposiciones que nunca han examinado, interrumpió Freya gentilmente. Asumen que la competencia es más eficiente que la cooperación, que la jerarquía es más estable que la igualdad y que la expansión es más valiosa que la sostenibilidad. Pero nunca probaron esas suposiciones contra modelos alternativos. La forma del profesor Gilip Ben parpadeaba tan rápidamente que parecía una luz estroboscópica. Los modelos alternativos requerirían pensamiento crítico en lugar de memorización, terminó Freya amablemente. Sí, es más difícil, pero los resultados suelen ser mejores. La matriz cuántica de Beltar estaba generando firmas de calor que indicaban un fallo en cascada inminente. Estás afirmando que todo nuestro sistema educativo es fundamentalmente defectuoso. No defectuoso, corrigió Freya con precisión diplomática. Limitado. Son excelentes resolviendo los problemas que se les han dado. Pero nunca aprendieron a cuestionar si son los problemas correctos. ¿Y los humanos hacen esto naturalmente? Preguntó Kim, su armonía de mente colmena fracturada por la incredulidad. Los humanos hacen esto compulsivamente,
respondió Freya con una sonrisa que de repente parecía mucho menos inocente de lo que había parecido hace 3 días. Cuestionamos todo, especialmente la autoridad. Nos ha metido en problemas a lo largo de la historia, pero también es la razón por la que hemos sobrevivido lo suficiente para dejar nuestro mundo letal en primer lugar. Los cálculos finales de la puntuación de la academia se convertirían más tarde en tema de numerosos trabajos académicos, estudios psicológicos y al menos 3 incidentes diplomáticos menores. Freya Blackwood no simplemente había superado a la clase Apex. Había demostrado que todo su enfoque de la educación estaba fundamentalmente mal concebido. Su puntuación general superó el récord anterior de la academia en un 937%. Pero quizás más importante, había logrado algo que 3.000 años de civilización galáctica no habían logrado. Había enseñado a los maestros que en realidad no entendían lo que estaban enseñando. Dentro de las 48 horas posteriores a la publicación de los resultados de las pruebas, la Academia recibió consultas formales de 47 sistemas estelares diferentes solicitando información sobre metodologías educativas humanas. El Consejo de la Hegemonía estableció un comité de emergencia para investigar si los protocolos de clasificación de Terra 3 necesitaban una revisión integral. Y el decano Morak se encontró en la posición sin precedentes de tener que explicar a la Junta de Regentes por qué un habitante de mundo letal había expuesto por sí sola la bancarrota intelectual de la educación galáctica de élite. ¿Qué hizo exactamente esta humana que fue tan notable?, preguntó el canciller Bort durante la reunión de emergencia de la Junta. La estructura cristalina de Morak se atenuó con lo que solo podría describirse como agotamiento existencial. Ella preguntó por qué. Eso es todo. Eso es todo, respondió Morak. Preguntó por qué nuestros métodos funcionan, por qué nuestras suposiciones son válidas, por qué nuestros problemas importan. Y cuando no pudimos proporcionar respuestas satisfactorias, nos mostró cómo encontrar unas mejores. La forma del canciller onduló con incomodidad burocrática. Está sugiriendo que toda nuestra filosofía educativa requiere revisión basada en las observaciones de un solo habitante de mundo letal. Estoy sugiriendo, dijo Morak con la resignación cansada de alguien cuya visión del mundo había sido sistemáticamente demolida, que tal vez el término habitante de mundo letal dice más sobre nuestros prejuicios que sobre sus capacidades. Freya, mientras tanto, había regresado a su dormitorio donde estaba empacando para irse con la misma eficiencia alegre que había aportado a todo lo demás. Su compañera de cuarto temporal, una entidad cristalina llamada Exa, que había pasado 3 días en un estado de terror controlado, finalmente reunió el coraje para hacer una pregunta. ¿Estabas realmente confundida durante esos primeros días, o estabas fingiendo? Freya hizo una pausa en su empaque, considerando la pregunta con aparente seriedad. Ambas cosas. En realidad, estaba confundida sobre por qué todos estaban tan aterrorizados de mí, porque su sistema educativo desalentaba el cuestionamiento y porque individuos brillantes nunca habían aprendido a pensar críticamente. Pero no estaba confundida sobre la materia. ¿Cómo sabías las respuestas? No sabía las respuestas, corrigió Freya. Sabía cómo encontrarlas. Hay una diferencia. La matriz cristalina de Exa pulsó con algo que podría haber sido comprensión. ¿Volverás a la Tierra ahora? Eventualmente. Pero primero, creo que visitaré algunas instituciones educativas más. Su galaxia tiene algunas suposiciones interesantes que podrían necesitar un examen. La idea de Freya Blackwood suelta en la comunidad académica galáctica más amplia habría aterrorizado a la facultad de la academia si hubieran poseído suficiente imaginación para contemplar las implicaciones. Como estaban demasiado ocupados rediseñando todo su plan de estudios para dar cuenta del concepto revolucionario de que los estudiantes deberían entender lo que estaban aprendiendo en lugar de simplemente memorizarlo. 6 meses después, los sistemas de solicitud de la academia recibieron su primera solicitud intencional de un solicitante de un mundo letal. En un año, la lista de espera incluía candidatos de 17 mundos letales diferentes de clase 7 o superior, todos solicitando admisión basándose en los protocolos Blackwood, el programa desarrollado apresuradamente por la academia para enseñar pensamiento crítico junto con habilidades computacionales. La galaxia, al parecer, estaba a punto de descubrir que los habitantes de mundos letales poseían un talento particular para hacer preguntas inconvenientes en el momento exacto. Y en los círculos académicos,
Las preguntas inconvenientes tenían una tendencia inquietante a producir respuestas inconvenientemente precisas. El decano Morak, revisando el plan de estudios transformado de la academia desde su oficina cristalina, reflexionó sobre la profunda ironía de la situación. Habían pasado 3 milenios felicitándose por su superioridad intelectual solo para descubrir que habían confundido educación con adoctrinamiento, aprendizaje con memorización e inteligencia con sumisión. Había sido necesaria una sola chica humana de aspecto confundido para demostrar que las mentes más avanzadas de la galaxia habían olvidado el principio más fundamental de la verdadera inteligencia, el coraje de admitir cuando no sabes algo y la curiosidad para averiguarlo. Tal vez, reflexionó mientras sus frecuencias armónicas se asentaban en patrones de aceptación resignada, la verdadera pregunta no era por qué los habitantes de mundos letales eran tan peligrosos, sino por qué el resto de la galaxia había trabajado tan duro para hacerse tan vulnerable a una chica de 19 años que simplemente se negó a dejar de preguntar por qué. La respuesta, como la mayoría de las mejores respuestas, era a la vez simple y revolucionaria, porque habían olvidado que el objetivo de la educación no era producir seres que supieran todas las respuestas correctas, sino seres que supieran cómo hacer las preguntas correctas. Y los humanos, resultó, eran muy buenos haciendo las preguntas correctas. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.